Pero bueno, ya estamos en comunicación con el señor Pablo Casano. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Matías, para vos y para la audiencia y para nuestra invitada, la hermana Daniela, que ya está en la plataforma también. Así es, le damos la bienvenida entonces a la hermana Daniela Canavina, que es religiosa, hermana capuchina de la Madre Rubato y secretaria general de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas, además que coordinadora del Comité de la Espiritualidad y Liturgia de la Asamblea Eclesial. Bueno, hermana, ¿cómo está? Buen día. Matías Nicolás Montani le saludo y Pablo Casano. A ver, Pablo, creo que... Sí, me parece que no tiene desconectado un micrófono, Daniela. No Ah, sale. bien, bien, bien. Tiene complicaciones con el micrófono en la hermana. Ahí vamos a intentar entonces, Pablo, anclar un poco qué vamos a estar dialogando con la hermana Daniela, mientras Maxi ahí intenta también arreglar la comunicación. Bueno, Matías, como sabe la audiencia, más o menos quincenalmente estamos trayendo algunos invitados, entrevistando a algunas personas vinculadas a la actividad de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, estas asambleas del pueblo de Dios. Bueno, ya hemos invitado a Mauricio López, a Francisco, que maneja la plataforma, el doctor Ferré, que contó cómo se estaba haciendo aquí en la Argentina, distintas personas, a Mario Almeida y a Alma, su esposa, que nos contaron de una asamblea que ya estaba en marcha, y ahora, como la asamblea se apoya a pedido de Francisco en dos patas, digamos así. Por un lado, que sea una asamblea popular, que sea una asamblea de todo el pueblo de Dios, que no sea una élite, y por el otro lado que tenga mucha oración, nos pareció oportuno invitarla a Daniela, que es la responsable del itinerario espiritual de la asamblea, para que nos Bien, cuente de qué se trata. No bien. sé si ya puede intervenir A Daniela, ver si ya ahí, sale la sí, voz. ¿y la ¿Se escucha tenemos? ahora? Ahora ¿Se sí, escucha? ahora. Perfecto. Bueno, buenos días. Un gusto grande compartir con ustedes desde Bogotá, Colombia. Excelente, excelente. Se encuentra allí, hermana, en estos Ahora, momentos. bien. Bueno, en realidad yo soy argentina, nacida en la ciudad de Rosario, así Ah, que muy cerquita de Entre Ríos, y hace ya más o menos 2 años y medio, un poquito más, que me encuentro al servicio del Secretariado General de la CLAC. perfecto. Bueno, Pablo, comenzamos entonces con la hermana, un poco ¿Por qué no le pedimos que nos cuente qué es la CLAR? Porque la mayoría no lo conocemos, por lo menos 4 palabras de qué se trata y Sí, qué es lo que tiene que exactamente. hacer. Muy bien, la CLAR es la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos. Es una institución que ya lleva 62 años, nace justamente en las primeras conferencias, en la conferencia de Medellín y paralelo al CELAM. Y bien, y estamos al servicio de la vida religiosa del continente y animando las 22 conferencias nacionales que conforman la confederación como tal. La vida religiosa está presente en todos los países, se agrupa en una conferencia con juntas directivas y desde allí se emanan, o desde la CLAR mejor, en comunión con las conferencias, se emana un nuevo horizonte inspirador que va guiando el caminar de la vida religiosa a lo largo y a lo ancho de nuestro continente. Una excelente. tarea muy desafiante, muy hermosa, sinceramente. Totalmente. Hermana, también es, bueno, coordinadora del Comité de Espiritualidad y Liturgia de la Asamblea Eclesial. Queríamos conocer un poco cómo es el trabajo, esa coordinación que lleva adelante y un poco el itinerario, ¿no?, que tienen previsto. Sí, el comité está conformado por varias religiosos, religiosas, laicos, diácono permanente y a la cabeza también Monseñor Eugenio Cotter de la Amazonía boliviana, que está como un compañero de camino, sinceramente. O sea que es muy representativo. Hay personas de las distintas regiones del continente y de las distintas realidades para que sea mucho más enriquecedora la propuesta. Lo que se nos ha pedido ciertamente es acompañar el itinerario de escucha desde la espiritualidad de la escucha. Hemos ya montado en plataforma 3 recursos orantes, son 4 en total bimensuales. En este momento se está construyendo ya listo, o sea, está en manos de los diseñadores,
un recurso orante que tiene que ver con la temática de espiritualidad de la escucha. Es decir, lo que intentamos en todo esto es animarnos a través de la palabra de Dios, de reflexiones muy aterrizadas en nuestros territorios, con una lectura orante propiamente de la realidad, a escuchar mi propia interioridad, a escucharnos en comunidad, en fraternidad y sororidad, porque ciertamente es un caminar con característica de iglesia-pueblo. Entonces tenemos que aprender a escucharnos, escucharles con misericordia solidaria a todas las situaciones que sabemos nos abrazan en este momento tan críticas, más que nada en torno a la pandemia que nos viene acompañando ya desde tiempo. Escucharlo a Dios presente en el grito de la casa común y aprender a escuchar también como discípulos y misioneros, que a ese camino estamos invitados en esta asamblea. O sea que es un proceso muy hermoso. Si les puedo dar los títulos de Sí. del itinerario de las 4 apuestas que vamos a hacer. El primero, que ya está en la plataforma de la Asamblea Latinoamericana, es la identidad de los discípulos y discípulas misioneras. Es decir, pensarnos y sentirnos discípulos y discípulas para el reino. El segundo recurso, que ya está al alcance de todos los que se suman a este caminar, es la vocación de los discípulos y discípulas misioneras para mirar con gratitud y alegría el llamado que Jesús nos hizo y cómo poder ser en el hoy testigos en la realidad en la cual nos encontramos. El tercer recurso ya abraza la misión continental y nos pone en camino hacia un nuevo Pentecostés continental, que es el gran deseo, la motivación más fuerte. Y por último, en y por los nuevos caminos de una vida plena para todos en América Latina y el Caribe, pensándonos como discípulas y discípulos en salida hacia otras orillas, ¿no? Porque esa es la invitación que tanto suma Francisco en su magisterio y a la cual queremos realmente hacernos eco. Por Perfecto. aquí va este caminar. Y con algo muy lindo, si me permiten, en octubre está pensado realizarse un rosario continental como una consagración a la Virgen de Guadalupe para que este camino sea un camino también abrazado, impulsado por ella, la madre de todos nuestros pueblos. Perfecto, hermana. Daniela, perdón, Sí. Matías. No, adelante, sí, Pablo, adelante. Daniela, esto es lo específico del itinerario espiritual. Nos gustaría saber también, desde tu óptica, desde la óptica que tendrás vinculaciones con tantos religiosos y religiosas por toda nuestra patria grande, sobre la evolución de la Asamblea. ¿Cómo ves? ¿Cómo marcha? ¿Qué te parece? ¿Qué revoluciones están teniendo? ¿Qué rebotes produce este proceso? Bueno, yo voy a hablar de la vida religiosa específicamente como primera instancia. Hay mucha sensibilización, mucha motivación, se están moviendo tantísimo las distintas conferencias, ya hay invitaciones para participar en diversos foros. Los presidentes y secretarios de los 22 países que conforman la CLAR, ya hemos tenido, por ejemplo, una reunión para también subir nuestra voz representativa en la plataforma de escucha. Muchísimos grupos más pequeños, por ejemplo, congregaciones, y ya abriéndonos fuera de lo que es el marco de vida religiosa, pero también sabiéndonos participando en las distintas parroquias, diócesis, se está moviendo mucho todo lo que es sumarse a este camino. Por cierto, como todo caminar de iglesia, en algunos lugares se observa un poquito más de resistencia o que todavía no terminan de abrazar la mística de este caminar como pueblo, sumando nuestra voz y nuestro discernimiento frente a las distintas temáticas que nos están ofreciendo para la reflexión. Pero por el momento yo percibo que hay un grupo mayoritario con mucho entusiasmo y con muchas ganas de sumar, y me parece que eso es muy bueno, y más enmarcando este camino con esta última sorpresa del Papa Francisco y de la Comisión
para organizar el próximo sínodo sobre la sinodalidad, que nos pone en un camino así paulatino, ¿no? Y yo creo que esta asamblea justamente va a colaborar muchísimo porque vamos adelantando trabajo y vamos justamente sumándonos a este querer de la Iglesia Universal, que es una escucha profunda, sincera, personal, comunitaria y por sobre todo de los signos de los tiempos en nuestra realidad. Exactamente, hermana. Me quería quedar un poco también con esto de la escucha, que me parece una característica fundamental de esta Asamblea Latinoamericana y algo que dijo anteriormente sobre poder escuchar la voz de Dios también en el interior de uno. Creo que es algo, una tarea que por ahí no la realizamos asiduamente y es vital, ¿no? Sí, sí, yo creo que, a ver, por ejemplo, percibo como argentina, estando en Colombia y habiendo participado del Sínodo de la Amazonía y de todo lo que se movió, cómo de algún modo ese proceso de escucha que nos trajo toda la territorialidad amazónica nos enseñó la importancia de esa actitud contemplativa, ¿no? De uno mismo, de la realidad, de la casa común, o sea, es como una escucha muy integral. No se trata, hoy me escucho a mí, mañana escucho a la gente con quien comparto, pasado a la casa común, sino que estamos aprendiendo a hacer una escucha que integre todos los ámbitos y bien, y que nos haga realmente creyentes muy sólidos, muy bien parados, con mucha profundidad, con esa capacidad también de hacer lectura fina de lo que Dios nos va pidiendo en cada momento y con este lanzamiento de estar siempre en actitud de salida, de ir al encuentro de lo diverso y bien, y de crear espacios profundos de comunión. Totalmente. Da la impresión, Daniela, que hay como un continuo, ¿no? La Amazonia, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe y la Asamblea Sinodal de 2021-2023, ¿no? Como que si se va dando un proceso cada vez más amplio, en el que además es interesante destacar que América Latina está teniendo un papel cada vez más protagónico. Sí, yo creo que América Latina le está hablando a la Iglesia Universal, espero no ser muy agrandada en esto, ¿no? Pero estamos dando muestras de cómo debería ser, cómo el proceso de discernimiento es muy importante antes de formular decisiones, de traer decisiones a la mesa, ¿no? Y bien, y creo que estamos haciendo un lindo camino. Yo estoy muy animada y estamos muy animados, o sea, cuando manifiesto esto lo digo también sumando la voz de la vida religiosa del continente. Y se está moviendo mucho y me parece que es muy lindo. Y es tipo círculos concéntricos, ¿no? Una piedrita que expande, se expande, se expande y bien, por ahí vamos caminando. Totalmente. Hermana, me decía Pablo, bueno, usted también lo decía al comienzo, está allí en Colombia. Colombia hoy atraviesa una situación social, política muy complicada y también anclarlo con esto de escuchar, ¿no? De escuchar al pueblo, de escuchar al otro. ¿Y qué reflexión nos hace, qué reflexión nos trae aquí a la Argentina en estos tiempos de lo que vive allí Colombia? Sí, Colombia está pasando por una situación, bueno, sabida por todos, muy particular. Creo que es sumamente necesario salir del estado de indiferencia en el que se encuentra ante hechos tan graves, visibles por todo el mundo. Se está trabajando en las mesas del diálogo, en el cual la Iglesia también, por un lado criticada, como que no estuvo muy presente, pero por otro lado sabemos que sí, que lo está, pero desde el perfil propio, ¿no? Que es un perfil que no hace falta salir en todos los medios, sino que va haciendo ese caminito de tratar de sumar. El miércoles próximo creo que vuelve a haber un gran paro y bien, se espera que los disturbios y que las situaciones que a veces tan confusas que se nos presentan sobre quién está de qué lado se vayan disipando. Y por sobre todo poner la mirada en los más empobrecidos, que son los que están siendo más azotados, y un basta a muertes inocentes, ¿no? Porque
esto es como el desencadenante de lo que se viene viviendo ya de tiempo, donde todo líder social que levanta la voz para sumar procesos de justicia ha sido acallado a través de la muerte. Y hoy esto, por cierto, se ve replicado ya en lo cotidiano. Entonces es un tema como muy, pero muy delicado, y bueno, esperamos que tome buen curso la mesa del diálogo y que podamos vivir en paz. Pablo. Sí. Bueno, sí, he quedado conmovido, digamos, porque Daniela ha contado algo que lo leemos en los portales, lo leemos en los diarios, pero esta reflexión que hace ella acerca de que lo que antes pasaba horrible, pero que pasaba a nivel individual, 300, 400 dirigentes sociales asesinados en los últimos tiempos, lo hemos dicho en nuestro programa por la mañana, más de una vez, Matías, pero que ahora, claro, ahora se extendió a la población, ahora la represión es indiscriminada. Bueno, realmente un país que hace más de medio siglo que viene atravesando esta situación y que cuando parecía, con una intervención muy oportuna de la Iglesia en su momento, de Cáritas, recuerdo, por ejemplo, que se había llegado a una mesa de diálogo, que se había llegado a un acuerdo y bueno, fue torpedeado el acuerdo y otra vez empieza la situación a complicarse. Hermana, le consulto, ¿esto llega al extremo de lo que sucede en Venezuela o no? Bueno, a veces se habla como que vamos en camino a, pero no sabría en este momento si es el extremo de Venezuela, ¿no? Pero, porque cada país vive como una realidad muy distinta. Lo que sí, hoy acá se evidencia el incremento de violencia, se evidencia el incremento de amenaza, de todos aquellos que son defensores de los derechos humanos, ¿no? De las organizaciones indígenas, poblaciones tan fuertes presentes en el territorio colombiano. Y bien, y yo creo que tenemos que tener como mucho criterio, discernimiento, capacidad de lectura, porque por cierto los medios son muy dispares en la presentación de la realidad, ¿no? Y a veces nos confundimos mucho a la hora de querer poner y sumar palabra. La situación de Venezuela, súper crítica como la de tantos países hoy en Latinoamérica, no queda fuera Argentina, por cierto. Y bien, creo, no sé si llega a ese extremo todavía. Claro, bueno, recemos para que no, hermana, para que se disipe y que se logre de alguna manera librar esa batalla ahí. Bueno, no sé, Pablo, si tenemos algo más para hablar. Agradecerle a Daniela su gentileza y bueno, y que seguiremos en lo posible tratando de promover e incentivar la realización de las asambleas, que como hemos dicho siempre, no precisan ser una gran asamblea, pueden ser 5 o 10 personas que se juntan, si lo pueden hacer presencial porque se ven habitualmente, están dentro de su burbuja, lo hacen dentro de su burbuja. Si no lo pueden hacer dentro de la burbuja, lo pueden hacer por un medio como este que estamos empleando nosotros, una plataforma gratuita de Google, ¿no es cierto? O por WhatsApp, o por como sea, ¿no? Por videoconferencia. Y después, alguno que tenga un poco más de habilidad entra a la página asambleaeclesial.lat, se inscribe, se registra, inicia sesión y vuelca los resultados. Pero lo importante no es el volcado, lo importante es la asamblea. Lo importante no son las conclusiones, sino la reflexión, el camino. Lo hemos dicho tantas veces. El camino, eso mismo. Ese es cierto, el camino. Totalmente. Y que nos está poniendo en un camino que va de, como decíamos, de lo local a lo universal, a de alguna forma, una nueva manera de expresarnos como iglesia o de ser iglesia. Tenemos la oportunidad, así que hay que aprovecharla. Totalmente. Bueno, como siempre, Pablo. Muchísimas gracias. Igualmente a los dos y a Pablo también, bueno, por traernos y permitirnos tener estos lujos aquí en la mañana de la radio. Así que seguiremos, como siempre, trabajando, Pablo, y muchas gracias. Sí, y como siempre, con la colaboración de Maxi, esta entrevista la vamos a subir al canal de YouTube de Generación Francisco para cualquiera que quiera volver a escucharla, porque ha sido muy interesante, ha sido muy enriquecedoras las expresiones que nos ha compartido Daniela. Excelente. Así que a partir de mañana o pasado van a estar disponibles también en nuestro canal de YouTube. Excelente. Bueno, tanto hermana y Pablo, un abrazo enorme a los dos. Muchísimas gracias. Buena jornada. Adiós. Adiós, buenos días.